Kraepelin, quien fue un psiquiatra alemán de finales del siglo XIX, nació por allá en 1856, fue el primero en hablar de esquizofrenia. Definió la esquizofrenia como la ruptura de la mente. Etimológicamente, la palabra esquizofrenia tiene esa acepción, la ruptura de la psique. Kraepelin no pudo encontrar una mejor palabra para definir los síntomas que aquejan a esta enfermedad. La esquizofrenia es una enfermedad mental, psicológica, que aqueja un promedio de 1 a 1.5% de la población mundial. Eso significa que es una enfermedad relativamente frecuente entre los pacientes psiquiátricos. Es una enfermedad neurodegenerativa, eso significa que tiene sus primeras apariciones más o menos hacia los 18 y 19 años del paciente, más o menos 7 años, es decir, puede empezar antes o después, eh, pero es infrecuente que empiece en la niñez, es más bien imposible que empiece en la niñez, y es también muy infrecuente que empiece ya entrada la etapa madura, superados los 25 a 27 años, es muy infrecuente que suceda. Eso no significa que no pueda pasar. Está caracterizada por dos grupos de síntomas, unos síntomas positivos y unos síntomas negativos. Se dicen síntomas positivos en relación a que parecen agregarle una carga al paciente, no es que sean mejores que los síntomas negativos, y tienen unos síntomas negativos que parecen quitarle cosas al paciente. En ese orden de ideas, los síntomas negativos son las 5 A's. Las 5 A's, las 5 grandes A's. Abulia, anedonia, alogia, anopsia y asociabilidad. Si seguimos la cadencia de sufijos y prefijos, a, algo, amorfo, por ejemplo, es quitarle la forma a algo o sin forma de algo. Alogia es la pérdida del pensamiento fluido del paciente, la abulia, la pérdida de voluntad, la anedonia, un afecto o el afecto plano o embotado, es casi que la pérdida de la capacidad de sentir placer del paciente. Estas son las 5 grandes As de los síntomas negativos de la esquizofrenia. Es fácil recordarlos si uno se aprende que son 5 As. En cuanto, en cuanto a los síntomas positivos, nos encontramos los síntomas que pueden considerarse, o sea, uno de los síntomas, en la aparición de uno de estos síntomas ya se considera que el paciente está psicótico. Para diagnosticar esquizofrenia, la aparición de al menos uno de estos síntomas es necesaria. Alucinaciones, casi siempre son auditivas, es necesario descartar alucinaciones hipnagógicas y alucinaciones hipnopómpicas, que no son patológicas, las son más bien normales y las padece del 85 al 89% de la población mundial. Estas alucinaciones se producen o antes de conciliar el sueño o recién se despierta el sujeto, entonces sí es importante preguntar en la entrevista mental que si se escuchan voces y se tienen alucinaciones, que no sean justo antes de conciliar el sueño o justo en el despertar. Los delirios, las ideas delirantes, son ideas irreductibles de forma racional. El paciente está convencido de que esa es la realidad. Pueden ser de distintos tipos, erotomaníacas, donde el paciente cree que una estrella está enamorada o sostiene un romance con él. Bueno, ideas de persecución o delirios de persecución, delirios de referencia, cuando el paciente, esto es muy común, cuando el paciente cree que todo el mundo habla de él. Hay un delirio que es el delirio de comunicación y es cuando el paciente cree que a través de las ondas radiales o de la televisión se le mandan mensajes específicos para él y que solo él puede entenderlos. Los delirios mesiánicos, en fin, hay una gran cantidad de delirios. Lo importante es que la idea sea irreductible de forma racional. El paciente está convencido de que esta es su realidad. ¿No te parece muy raro una pregunta que se hace normal en la entrevista clínica? Pues al paciente no se le hace muy raro que solo usted sea capaz
de entender esas ondas radiales? No, de ninguna manera, esto es normal. Listo. No, uno no trata de convencer o de tratar de sacar del delirio al paciente porque no se va a poder. Como dije anteriormente, la esquizofrenia al ser una enfermedad psicótica, cuando el paciente está en psicosis, es necesario trabajarla con psicofarmacología precisa de antipsicóticos. Estos tratamientos antipsicóticos reducen el campo de acción del psicólogo a la hora de afrontar un paciente esquizofrénico. Sin embargo, el psicólogo puede hacer un gran trabajo en la reducción de la aparición de síntomas negativos del paciente, o sea, de las 5 A's, ayudándole a adaptar y bien adaptar su conducta, que ya dijimos puede ser neurodegenerativa. Es importante también tener en cuenta que el gran neurotransmisor implicado en todo esto es la dopamina. Parece ser, estudios recientes demuestran que la dopamina tiene una alta correlación con las alucinaciones y parece ser también con delirios y con algunas apariciones de síntomas negativos como la abulia y la anedonia. Todo esto significaría que la dopamina está estrechamente relacionada con la aparición de esquizofrenia. Estudios aún más recientes tratan de demostrar la relación entre la dopamina y el estrés y cómo el aumento de estrés puede provocar un desencadenamiento psicótico mucho más rápido sin que necesariamente sea esquizofrenia.